Pues paso a presentar a Mario, que nos va a hablar sobre, mira, pues nos va a hablar sobre Mariátegui. Mario es profesor de filosofía actualmente en la Fundación Año y también en The Core School. Ha trabajado también como analista político en televisión y es formado en filosofía, especialista en la obra de Marx. En particular, pues tiene un libro que se va a publicar próximamente en ACAL, Karl Marx, un periodista en la era del capital, contra la narrativa frente al capitalismo, que os animo a que leáis cuando salga. También ha coescrito de la especulación al derecho a la vivienda, más allá de las contradicciones del modelo inmobiliario español, junto a Raquel Rodríguez en Traficantes de Sueños. Así que nada, Mario, muchas gracias por acompañarnos, aunque sea telemáticamente y cuando quieras. Muchas gracias, Violeta. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí. Perfecto. Muchas gracias, Violeta, por la presentación. Muchas gracias a todas y a todos. Y nada, voy a comenzar. Bueno, mi contribución a este congreso tan interesante y tan potente se titula Nuestra escena contemporánea, pensar el presente tras las huellas de Mariátegui. Me gustaría dedicar esta intervención a mi padre, Óscar Espinoza Vázquez, que fue el que me introdujo en la obra de Mariátegui. No aprendí a Mariátegui en la universidad, no lo aprendí, digamos, de manera formal, sino que lo aprendí sobre todo a los textos o sea, a través de los textos de mi padre cuando él viene aquí en el año 1969 y una de las cosas que se trajo fueron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y esa fue mi entrada hacia Mariátegui. Aunque hoy la obra que vamos a comentar y que vamos a analizar es la primera gran obra de Mariátegui, ¿no? La escena contemporánea. Antes de comenzar, me gustaría leer dos pequeñas frases, ¿no? Es una carta de Juana de Ibárboru a Mariátegui del 14 de marzo de 1926, donde le dice: la escena contemporánea es un cinematógrafo magnífico por cuya pantalla pasan los más interesantes problemas de la actualidad. Y otra frase que es de Mariátegui, que es de una crónica de Mundial del 19 de diciembre de 1924, que dice así: tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional, pero tenemos también el deber de no ignorar la realidad mundial. Voy a tratar de abordar en en esta intervención una especie de experimento conceptual y estratégico que tiene que ver con proyectar la escena contemporánea mariateguiana de 1925 con nuestra actualidad, ¿no? Ver qué sucede cuando proyectamos el juego de fuerzas y temas que hay en la escena contemporánea hacia nuestro presente. El primer epígrafe se titula La escena contemporánea y nosotros, un experimento estratégico. Bueno, este año, junto con otros aniversarios significativos, ¿no? Como el de Manuel Sacristán y Frantz Fanon, también se cumple el centenario de la publicación del primer libro de José Carlos Mariátegui, La escena contemporánea, que es un artefacto literario que constituye, tanto por su sensibilidad cultural y política, tanto como por su amplitud, una verdadera cartografía de época. O mejor, un mosaico de escenas vivas que, unidas por la pluma mariateguiana, ofrecen la secuencia fluida de un presente que casi podemos percibir en movimiento. Publicada en 1925 por la editorial Minerva, fundada por el propio Amauta y su hermano Julio César Mariátegui, la obra recopilaba un buen número de crónicas, ¿no? y artículos publicados sobre todo en las revistas Variedades y Mundial. Estas crónicas serán organizadas en diferentes capítulos temáticos, los cuales abrirán al lector una ventana al periodo histórico, sus personajes principales y las fuerzas sociales que se enfrentaban en el tablero geopolítico de entreguerras. Recordemos las célebres secciones de la obra, ¿no? Biología del fascismo, la crisis de la democracia, hechos e ideas de la Revolución Rusa, la crisis del socialismo, la revolución y la inteligencia, el mensaje de Oriente y semitismo y antisemitismo, ¿no? Estos son como los capítulos de la obra. Cada rótulo revela el cromatismo de la paleta con la que Mariátegui coloreaba la contemporaneidad, cuyos trazos mostraban un mundo en crisis, atravesado por fuerzas políticas polarizadas y divergentes. Los conceptos de crisis e incluso el concepto gramsciano de interregno cuadra muy bien justamente con esta época y con esta etapa que analiza Mariátegui en la escena contemporánea. Pues bien, a través de esta obra y de su singular articulación temática y crítica, me gustaría desarrollar el esbozo de un experimento histórico y intelectual que podríamos denominar como proyectivo, ¿no? Se trataría de hacer funcionar el método y las características de la obra mariateguiana sobre nuestra actualidad,
tomando como referencia los temas, las tensiones y características que plantea Lamauta en su escrito. ¿Qué sucede si proyectamos la escena contemporánea sobre este primer tramo del siglo XXI? ¿Qué nos dice la obra Un siglo de distancia? ¿Qué escenas políticas, culturales y sociales podemos conectar e iluminar, ¿no? Creo que entre ambos presentes, el de Mariátegui y el nuestro, se abre un juego de vínculos y relaciones y de presencias y ausencias muy fértil sobre el que cabe indagar. Bueno, por formularlo de manera directa, la cuestión sería: ¿qué aporta el modelo de análisis que late en el texto mariateguiano a la comprensión crítica de nuestra propia escena contemporánea y sus tensiones históricas y políticas? Más allá del ejercicio de desarrollar una proyección analógica y creativa, ¿no?, entre una obra y dos épocas, se trataría de apuntar hacia las dimensiones estratégicas que recorren el texto de Mariátegui y que nos pueden permitir reeditar hoy, si queréis, su apuesta escénica, su lectura secuencial del presente. Recrear una escena contemporánea a 100 años después, bueno, sería un gran proyecto y un gran programa de investigación, pero en esta intervención nos vamos a conformar con anudar nuestra mirada, ¿no?, a la mirada de Mariátegui. Debemos entender esta obra mariateguiana casi como una brújula, al tiempo que como una especie de sismógrafo epocal. Una brújula porque nos permite orientarnos en una época de gran desorientación política y al mismo tiempo un sismógrafo porque es capaz de registrar todas las variaciones, digamos, que se dan en la textura social de la época. Paso al segundo epígrafe de esta charla, que se titula Cuestiones de método, escena, secuencia y dialéctica. Bueno, la escena contemporánea es una obra que se deja leer muy bien, como recordáis por la carta de Ibarburu, a través de la metáfora cinematográfica. De hecho, podríamos decir que el primer libro de Mariátegui se caracteriza por poner, digamos, en juego un montaje que organiza en un flujo dialéctico las escenas políticas, sociales y culturales más relevantes del momento, ¿no?, todas ellas elaboradas a partir de crónicas. Así, Mariátegui nos dice en el célebre prólogo de su obra que el mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es, tal vez, un método un poco periodístico y un poco cinematográfico. Todo ello en conciencia de lo que sigue. Cito a Mariátegui: no es posible aprender en una teoría el entero panorama del mundo contemporáneo, que no es posible, sobre todo, fijar en una teoría su movimiento. Tenemos que explorarlo y conocerlo, episodio por episodio, faceta por faceta. Nuestro juicio y nuestra imaginación se sentirán siempre en retardo respecto de la totalidad del fenómeno. Este método, un poco periodístico y un poco cinematográfico, no deja de resonar con Walter Benjamin, ¿no?, como bien ha señalado Michael Lowy. Vincula diversos fragmentos del presente, les impone una articulación específica y a través de ellos nos permite, pues, conocer las fuerzas más relevantes del periodo. En este caso podríamos hablar del fascismo, del liberalismo y de la Revolución Rusa y de sus efectos a nivel mundial. Como señala Cristian Segarra, estaríamos ante un procedimiento de montaje textual, ¿no?, de raigambre fílmica. Procedimiento que nos permite intuir la totalidad de la coyuntura a partir de sus diferentes escenas o episodios, los cuales funcionan como unidades básicas de una narrativa o secuencia. En este sentido, Mariátegui usa sus crónicas como escenas, las cuales, al montarse consecutivamente, terminan por construir diferentes secuencias narrativas. Dichas secuencias se condensarán en cada uno de los capítulos de la obra. Así, por ejemplo, Mariátegui selecciona y monta la escena de Mussolini con la escena de D'Annunzio consecutivamente para desembocar, tras una descripción profunda de la teoría fascista y sus causas, pues los frentes actuales de combate del movimiento reaccionario. De este modo, su biología del fascismo quedaría registrada como una suerte de secuencia en movimiento. Sucede lo mismo si vamos a hechos e ideas de la Revolución Rusa. En ese momento, la escena Trotsky con la escena Lunacharsky se vinculan, con la escena Zinoviev también, y generan una especie de capítulo-secuencia. Esas escenas y secuencias son las que formarán parte del montaje que las va a integrar y va a dar sentido en el marco de una escena contemporánea totalizadora. Totalizadora, pero totalización consciente de sus límites y de la inabarcabilidad del presente. Como buen periodista de filiación marxista, el intelectual de Moquegua diseña una cartografía global que detecta los elementos socioeconómicos vertebradores de la coyuntura. A través de sus análisis podemos observar el desarrollo de una contranarrativa crítica que nos adentra tanto en las dinámicas regresivas, el fascismo, como en los potenciales revolucionarios de la época, la Revolución Rusa. Sin ahorrar, además, la exploración, pues, de todas las zonas templadas y tibias del momento, es decir, la cultura liberal, la política liberal, la socialdemocracia de la Segunda Internacional, el laborismo. Como Karl Marx en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, o en los artículos sociales y políticos de Marx en el Tribune, Mariátegui no busca describir sin más la superficie de los acontecimientos y las acciones aparentes de los personajes, ¿no?, que caen bajo su pluma. De lo que se trata es de palpar el corazón de la época y explorar
los choques y antagonismos entre las clases sociales. Pues son estos conflictos los que permiten descifrar el sentido hondo de los acontecimientos, desvelando además lo que hay detrás de las máscaras de los personajes y sus discursos. Pero en Mariátegui no encontramos solo la profundidad política y sociológica de los artículos de Marx, también encontramos un detallado trabajo de análisis cultural, estético y psicológico del universo social, cuyo vigor permite cifrar los estados de ánimo colectivos e históricos. El Amauta arroja una mirada lúcida y penetrante sobre las dinámicas afectivas y simbólicas que atraviesan la sociedad y expresan los colores de su atmósfera emotiva. Así, estas escenas de Mariátegui consiguen algo esencial desde una perspectiva crítica y estratégica. No solo ofrecernos una imagen aproximada de la totalidad epocal, un esfuerzo dialéctico sobre el que cabe fundar una estrategia política y de acción, sino también un riguroso psicoanálisis de los humores sociales que tiñen el momento histórico. Todo ello va a permitir a la Mouta descifrar la mitología que viven en los proyectos sociales que entran en colisión. Podríamos decir entonces que Mariátegui trabaja desde un marxismo que insiste en comprender la psicología de la época, sus móviles afectivos y sus expresiones culturales. De hecho, en un conocido texto publicado en Variedades, Freudismo y Marxismo, de 1928, que luego formará parte del libro de defensa del marxismo, dirá lo que sigue. Comparará, bueno, la tarea del psicoanalista con la teoría del crítico marxista de la ideología. Va a decir así: la interpretación económica de la historia no es más que un psicoanálisis generalizado del espíritu social y político. Pero ¿cómo funciona este psicoanálisis con la comprensión mariategana de las clases? Sobrevolar su primera obra nos va a permitir caracterizar mejor su original y potente intervención en el campo del marxismo. Voy a la parte tercera, que es la escena contemporánea y su tiempo. Como probablemente sepáis, la obra de Mariátegui se escribe después del periplo del intelectual peruano por Europa entre 1919 y 1923, que es un periodo intenso y formativo que queda bien retratado en su conocida carta autobiográfica de 1927 enviada a Enrique Espinoza, que es el seudónimo de Samuel Bluesberg, el director de la revista argentina La Vida Literaria. Dice así, cito: de fines de 1919 a mediados de 1923 viajé por Europa, residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas. Anduve por Francia, Alemania, Austria y otros países. Mi mujer y mi hijo me impidieron llegar a Rusia. Desde Europa me concerté con algunos peruanos para la acción socialista. Mis artículos de esa época señalan estas estaciones de mi orientación socialista. No obstante, la vinculación de Mariátegui con el socialismo es previa, ya desde 1918, como relata en esta carta. Deja de ser Juan Chroniqueur, que era uno de sus seudónimos, los seudónimos más conocidos que utilizaba como escritor, y adopta una orientación socialista, como va a decir, nauseado de política criolla, ¿no? De hecho, Mariátegui y su amigo César Falcón van a abandonar el diario El Tiempo en 1919 para fundar La Razón, que, como recuerda Gutiérrez Donoso, es un diario en el cual ya se comprometen con la clase obrera, los empleados del comercio, los estudiantes y la reforma universitaria. Un artículo en este medio va a ser el que va a provocar la expulsión de Mariátegui, que tendrá que enfrentar o cárcel o exilio, por un artículo que iba contra el gobierno de Augusto Leguía. Circunstancia pues, que va a originar ese peregrinaje europeo. Hay un trasfondo más amplio, pero me lo voy a ahorrar para ir avanzando. En este sentido, la escena contemporánea se beneficia de este itinerario mariateguiano por Italia, Francia y Alemania. Allí, inspirado entre otros por Benedetto Croce o Sorel, Mariátegui, cito a Aricó, leyó a Marx con el filtro del historicismo italiano y de su polémica contra toda visión trascendental, evolucionista y fatalista del desarrollo de las relaciones sociales, características del marxismo de la Segunda Internacional. Como señala Aricó, ¿no?, en su introducción clásica, en esa introducción coral a Mariátegui, el intelectual marxista se enfrentará con la Europa de la época, tanto con la crisis de posguerra de la cultura política liberal, como con los límites del marxismo mecanicista y evolucionista de la Segunda Internacional. Digamos que lo que late en la obra mariateguiana es la revolución, ¿no?, el peso de la revolución y la Tercera Internacional. De ahí, por ejemplo, todos los artículos en la escena contemporánea, ¿no?, sobre Woodrow Wilson, George Lloyd, Francesco Nitti, John Maynard Keynes, por ejemplo, que reflejan la disolución de la Belle Époque y la desorientación de los intelectuales y políticos liberales a la hora de enfrentarse a un presente en crisis. Sucede lo mismo, ¿no?, con, por ejemplo, la figura con la socialdemocracia alemana y las figuras como la de Friedrich Ebert, cuyas tendencias evolucionistas y burocráticas para Mariátegui bebían del mismo espíritu de época cultivado por estos liberales, ¿no? En un texto bien conocido de Mariátegui, ¿no?, Dos concepciones de la vida, publicado en Mundial en 1925, Mariátegui viene a decirnos que lo que la guerra había puesto en crisis era toda la concepción del mundo prebélica, caracterizada, va a decir, por la filosofía evolucionista, historicista y racionalista, la cual se fundaba en una creencia fundamental: la marcha continuada del progreso, una marcha sostenida y sólida
y continuada del progreso. La burguesía y el proletariado prebélico se daban la mano en esa fe, reflejada en el gradualismo socialdemócrata y en las transacciones políticas liberales con vistas a domesticar al proletariado. Pero la Primera Guerra Mundial lo cambia todo. Cito un parágrafo de Mariátegui. Todas las energías románticas del hombre occidental, anestesiadas por largos lustros de paz confortable y pingüe, renacieron tempestuosas y prepotentes. Resucitó el culto de la violencia. La Revolución Rusa insufló en la doctrina socialista un ánima guerrera y mística. Y al fenómeno bolchevique siguió el fenómeno fascista. Bolcheviques y fascistas no se parecían a los revolucionarios y conservadores prebélicos. Carecían de la antigua superstición del progreso. Mariátegui va a ver claramente que hay un intento de normalización de la situación inestable, ¿no? Después posbélica, un intento de volver antes del Tratado de Versalles, algo que va a tildar directamente de totalmente nostálgico y totalmente decadente, ¿no? Aquella generación, ¿no?, nostálgica, en palabras de Adriano Tilger, citado por Mariátegui, amaba la penumbra y los crepúsculos, las luces dulces y discretas, los sonidos apagados y lejanos, los movimientos mesurados y regulares, ¿no? Lo que sucedía es que esa generación estaba experimentando su propia decadencia. Hay una influencia clara, ¿no?, de Oswald Spengler también en la mirada mariáteguiana de esa crisis epocal europea. De hecho, va a dedicar a la obra de Spengler un artículo en Variedades del 22, ¿no?, El crepúsculo de la civilización, pero los análisis de Mariátegui no contienen ningún corolario conservador. De hecho, lo que nos va a hablar es que, si bien se produce una dinámica de decadencia, al mismo tiempo emergen fuerzas sociales que están renovando el propio mundo, ¿no? Y va a hablar justamente de revolución y contrarrevolución, de la revolución bolchevique y de la contrarrevolución fascista. De hecho, va a hablar de la emergencia de mitos, ¿no? El concepto de mito va a ser un concepto importante. Incluso va a decir el intelectual andino que la época es una época neorromántica, ¿no?, la época que se está experimentando. Si bien la primera obra de Mariátegui es, bueno, en fin, la escena contemporánea es absolutamente rica en temas, en debates, en discusiones, daría y da, ¿no?, para seminarios, en fin, es una obra casi infinita. Para que nos hagamos una idea también de lo que yo trato de hacer, va a ser solo explorar algunas tendencias dinámicas y estructurales de la época para proyectarlas en el presente, saltándome obviamente buena parte de la riqueza de la obra que no podríamos abordar. Pero me gustaría, por ejemplo, para que veáis un elemento, citar, ¿no?, el capítulo brillante y hermoso de La Revolución y la Inteligencia, donde desarrolla un análisis cultural, estético y político increíble, ¿no?, de autores como Henri Barbusse, Anatole France, Máximo Gorki, Georg Grosz, ¿no?, entre otros, ¿no? Basta mencionarlo, ¿no?, para indicar el alcance de la mirada mariáteguiana, ¿no?, que concede siempre al campo estético y cultural un rol central para el diagnóstico de la época, ¿no? Digamos, en este sentido, por ejemplo, por hacer un pequeño inciso estético, el arte de Grosz le parece a Mariátegui que opera como una crítica de la ideología y una denuncia de la decadencia de las clases dominantes. Cito aquí: Grosz ha hecho el retrato más genial y más crudo de la burguesía tudesca. Sus dibujos desnudan el alma de los junkers, los banqueros, los rentistas, de toda la adiposa y ventruda gente a la cual el pobre diablismo de otros artistas respeta y saluda servilmente como una élite. Grosz define mejor que ningún artista, mejor que ningún literato, mejor que ningún psiquiatra, los tipos en quienes se concreta la decadencia espiritual, la miseria psíquica de una casta agotada y decrépita. Es un psicólogo, es un psicoanalista. Bueno, Mariátegui va a decir que es una especie de Goya explosivo o Goya revolucionario, y va a decir que Grosz no deforma cómicamente la naturaleza, sino que la interpreta, ¿no?, la desviste con una terrible fuerza para poseer y revelar su íntima verdad. Más allá de este inciso, ¿no?, que como veis, Mariátegui siempre incluye esa atmósfera epocal, artística, estética, simbólica y afectiva, para nosotros va a resultar más importante explorar 4 secuencias fundamentales de la escena contemporánea que voy a intentar resumir para nuestro experimento de proyectarlos hacia el presente, ¿no? Las 4 secuencias que nos interesa poner de relieve son sobre todo las que remiten a los capítulos de Biología del fascismo, La crisis de la democracia, Hechos e ideas de la Revolución Rusa y El mensaje de Oriente. No obstante, conviene también tener en cuenta, como prolongación de estas temáticas, algunos textos que tienen que ver con la socialdemocracia, ¿no?, con la crisis del socialismo socialdemócrata y también con la cuestión del semitismo y el antisemitismo. Todas estas secuencias, modeladas por las tendencias más dinámicas del periodo, esto es, por la revolución comunista y el fascismo, dibujan un mapa de coordenadas que remite a una época de crisis y transición. Estamos ante uno de los momentos gramscianos que podríamos calificar como de interregno, ¿no? Conocéis la conocida frase, ¿no? La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. El diagnóstico de Mariátegui
es solidario con el de Gramsci. La decadencia afecta a la vieja sociedad burguesa, mientras nuevos mitos sociales y alternativas emergen. Así la revolución irrumpe como esperanza, abandera el mito del socialismo y la igualdad a nivel mundial, mientras que el fascismo, con su épica nacionalista, guerrera y su utopismo arcaizante, puede ascribirse fácilmente al lugar de esos fenómenos mórbidos, ¿no? Denunciado por Gramsci. Sin embargo, lo que distingue al fascismo y a la revolución frente a la sociedad burguesa, digamos, decadente, es haber construido una nueva mitología frente pues, a esa civilización escéptica incluso de sí misma, ¿no? Voy a ir de manera esquemática porque había preparado más cuestiones a través de estos epígrafes, pero conviene, si hacemos una lectura de estos epígrafes, en la actualidad vamos a notar una resonancia con el presente bastante impactante. Cuando Mariátegui analiza en su biología del fascismo, por ejemplo, lo que hace es analizar todo el proceso de emergencia del fascismo y sus componentes políticos y culturales más centrales. Ve desde el resentimiento de la Italia posbélica, que no ve cumplidas sus expectativas territoriales, el miedo a la revolución de las clases medias, la inestabilidad del parlamentarismo burgués, todo ello como un escenario, ¿no?, para cultivar lo que va a ser el fascismo. En este sentido, ¿no? Mariátegui muestra cómo el estilo de D'Annunzio, por ejemplo, y su invasión de Fiume influyen en el fascismo, construyendo una atmósfera cultural y marcial con una gestualidad y épica propias y distintivas, las cuales va a aprovechar directamente Mussolini para convertirlas en un elemento político, ¿no? Va a decir Mariátegui que si bien D'Annunzio no era un fascista al uso, sí que todo fascismo es d'annunziano, ¿no? En Italia. Mussolini va a dar un carácter netamente político a esa gestualidad, sirviéndose del autoritarismo y de las consignas d'annunzianas para dar forma a los camicenere o a los quadristi, ¿no? El perfil que hace, bueno, en fin, Mariátegui de Mussolini es soberbio, muestra la importancia de su entrenamiento socialista como organizador político, muestra al mismo tiempo cómo en su legitimidad contribuye mucho la normalización que hace la burguesía del mismo y también cómo después del asesinato de Matteotti pues, se produce todo un proceso de radicalización que va a escorar, va a aislar a las facciones liberales que antiguamente apoyaban y normalizaban al duce y de repente pues digamos, comunistas y la izquierda liberal van a quedar totalmente fuera, ¿no? Para Mariátegui era esencial comprender el fenómeno fascista en Italia. No voy a detenerme en algunas citas que tengo aquí para avanzar más rápido, pero sí que me gustaría señalar una, al menos. Digamos que Mariátegui iba a decirnos que el fascismo italiano representa la antirrevolución, así de claro. Y luego dice, en un momento dado, el experimento fascista, cualquiera que sea su duración, cualquiera que sea su desarrollo, aparece inevitablemente destinado a exasperar la crisis contemporánea, a minar las bases de la sociedad burguesa, a mantener la inquietud posbélica, ¿no? Si nos fuéramos luego después al contrapunto absoluto, ¿no?, que es la Revolución Rusa, que aparece en el otro capítulo, que es un capítulo bellísimo además, la Revolución Rusa pues lo que va a hacer directamente Mariátegui es analizar los perfiles, por ejemplo, en la escena contemporánea de León Trotsky, de Anatoly Lunacharsky y también de Grigori Zinoviev en otro punto, ¿no? Por ejemplo, en el retrato que hace de Trotsky, bueno, va a señalar obviamente que la revolución rusa es una revolución tanto espiritual como moral como material, ¿no? Va a añadir todos esos elementos a la revolución. Os voy a leer un fragmento, o sea, para Mariátegui Trotsky es como el hombre total, sin desmedro de Lenin, ¿no?, de la revolución, filósofo, historiador, militar, crítico de arte, etc. Voy a citar un pequeño fragmento, ¿no?, donde dice esto. El ideal de nuestra época es la ganancia y el ahorro. La acumulación de riquezas aparece como la mayor finalidad de la vida humana. Y bien, el orden nuevo, el orden revolucionario, racionalizará y humanizará las costumbres. Resolverá los problemas que a causa de su estructura y de su función el orden burgués es impotente para solucionar. Consentirá la liberación de la mujer de la servidumbre doméstica. Asegurará la educación social de los niños. Libertará al matrimonio de las preocupaciones económicas. El socialismo, tan motejado y acusado de materialista, resulta en suma, desde este punto de vista, una reivindicación, un renacimiento de valores espirituales y morales oprimidos por la organización y los métodos capitalistas, ¿no? La apuesta mariateguiana es obviamente esta, ¿no? Esta es la apuesta por el socialismo. La cuestión aquí es esos análisis que hace Mariátegui nos muestran, digamos, este nuevo orden, esta nueva, si queréis, mitología. Es también muy impresionante, aunque no me voy a poder detener mucho en ello, los análisis que hace del trabajo, digamos, del comisario de instrucción pública de los soviets, de Lunacharsky, analiza, por ejemplo, el aumento de escuelas, analiza el proceso de deselitización artística llevado a cabo por la revolución y llevado a cabo especialmente por Lunacharsky, ¿no?, la refuncionalización, por ejemplo, de edificios de la vieja élite, ¿no?,
lujosos hoteles, muchas mansiones solariegas están transformadas en colegios o en casas de salud para niños, va a decir Mariátegui, pero también destaca un elemento también de interregno, ¿no? Como Trotsky viene a decir en un momento dado que todavía no está consolidada la revolución y sigue en una etapa de transición. En otro orden de cosas, y lo vais a ver si os acercáis a la escena contemporánea, Mariátegui va a criticar constantemente a la Segunda Internacional, a la socialdemocracia y especialmente, como os decía, la figura de Friedrich Ebert entendido como una figura nada heroica y tremendamente burocrática, ¿no? Que sigue anclada en el progresismo y en la Belle Époque de la burguesía previa a la guerra mundial, ¿no? Va a decir, los partidos socialistas de la época efectuaban una labor de reclutamiento, sentían que la fecha de la revolución social se hallaba lejana. Se propusieron, por consiguiente, la conquista de algunas reformas interinas. El movimiento obrero adquirió así un ánima y una mentalidad reformistas. Hay una clara apuesta por la revolución frente al reformismo, una clara apuesta, ¿no? Digamos, a esa nueva mitología que va a transformar el mundo y, digamos, una crítica bastante furibunda, ¿no? A esas dinámicas, digamos, mucho más reformistas de Bernstein, etcétera, etcétera, por ejemplo. En el capítulo del análisis de la cultura burguesa, la crisis de la democracia, es un capítulo que si lo leemos y ponemos en referencia a la actualidad directamente nos va a resonar muchísimo. Tiene que ver básicamente con la fundación, por ejemplo, todos los capítulos dedicados a Woodrow Wilson tienen que ver con el intento de generar la sociedad de naciones, generar un internacionalismo que lleve la sociedad, digamos, a un concierto internacional previo a Versalles y la imposibilidad precisamente por el anhelo, digamos, explotador de las naciones vencedoras de la guerra frente a las naciones vencidas, ¿no? La debilidad de la sociedad de naciones, ¿no? Que va a decir en un momento dado Mariátegui que es una sociedad de naciones anémica y raquítica y desafiada por todo el mundo. Creo que si hiciéramos un paralelismo con la actualidad y pensáramos en lo que es la ONU hoy día, a la luz de los acontecimientos que tenemos en el presente, ya tendríamos una de las pistas en las cuales nos habla en la escena contemporánea. Por desgracia, voy a tener que saltarme muchas cosas para llegar al final, pero si recorriéramos de manera más rápida la cuestión, veríamos cómo Mariátegui es totalmente, digamos, crítico de la sociedad de naciones en la medida en que ve claramente cómo el fascismo y los anhelos nacionalistas son lo que está triunfando. Incluso predice ya directamente que la actitud, por ejemplo, de Francia con Alemania va a generar en Alemania una dictadura política y militar. Eso lo anticipa Mariátegui claramente. Está viendo, digamos, cómo se están prolongando, cómo se va a prolongar, digamos, la época en nuevos fascismos. Es algo bastante brillante por su parte, ¿no? Voy a ir directamente a dos cuestiones que me interesan. Una de ellas es la valoración que hace del peso de la revolución en Oriente. Mariátegui va a decir que la llegada del marxismo a Asia supone un enorme revulsivo político y que toda revolución para funcionar, o sea, la gran revolución para funcionar tiene que ser una revolución mundial. Hablando de cómo la Segunda Internacional es una internacional muy eurocéntrica y cómo la Tercera Internacional incluye al Partido Obrero Chino, a la Unión Obrera Coreana, va a ir también al Congreso de Bakú en 1920, explorará las polémicas entre Hilferding y Zinoviev, ¿no? Destacando como las críticas de Zinoviev a la visión eurocéntrica de Hilferding, por decirlo de manera hiperesquemática. Leo una frase que dice Mariátegui, porque Mariátegui va a unar directamente todo el anhelo, digamos, revolucionario comunista con todas las dimensiones anticoloniales, ¿no? Eso luego se va a ver claramente en su gran obra, ¿no? Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es un texto en el que no voy a detenerme porque me quería centrar sobre todo en esta obra que es, digamos, la que está de aniversario. Dice así Mariátegui, la revolución social necesita históricamente la insurrección de los pueblos coloniales. La sociedad capitalista tiende a restaurarse mediante una explotación más metódica y más intensa de sus colonias políticas y económicas. Y la revolución social tiene que soliviantar a los pueblos coloniales contra Europa y Estados Unidos para reducir el número de vasallos y tributarios de la sociedad capitalista, ¿no? Para que se vea. Es curioso también, y con esto paso al punto final, es curioso también el parágrafo que le dedica al sionismo. Hay un momento dado en el que, bueno, no me detengo, digamos, sería muy interesante explorar los perfiles de Rabindranath Tagore y de Mahatma Gandhi que hace Mariátegui. Voy directamente al último capítulo, que es una especie de corolario, antisemitismo, semitismo y antisemitismo. Mariátegui es un gran, valoraba mucho
el renacimiento de la cultura judía, pero distingue claramente entre la cultura judía y el pueblo judío y lo que es el sionismo como proyecto, ¿no? Y dice así en ese texto: los autores del sionismo hablan de una resurrección del pueblo de Israel. El pueblo eterno del gran éxodo se siente designado de nuevo para un gran rol en la historia. El movimiento sionista no acapara toda la actividad de ese espíritu. Muchos judíos miran con desconfianza ese movimiento controlado y dirigido por la política imperialista de Inglaterra. O sea, Mariátegui va a entender en el sionismo un proceso, desde el principio podemos hacer una lectura de un proceso colonial. Eso me parece tremendamente actual y vibrante en una época como la nuestra, ¿no? Además, Mariátegui señala, digamos, dos hechos que no quieren mirar ni los imperialistas ni los digamos, los que apoyan el sionismo, ¿no? Por decirlo, y es justamente el territorio palestino. Tiene que ver con dos hechos. Dime. Si puedes ir acabando un par de minutillos para que dé Sí, tiempo a antes, perdona, ¿eh? vale, no, nada, nada, nada. Nada, culpa mía. Eh, Dos cosas que dice, ¿no? Básicamente, que una, que los israelitas no componen presentemente más que el 10% de la población palestina y que no es probable una fuerte aceleración del movimiento inmigratorio judío, y luego que los árabes defienden no solo su derecho al suelo, sino también la independencia de Arabia y de Mesopotamia, y en general del mundo musulmán atacado por el imperialismo británico. Me parece que es interesante dibujar esto, marcar esa dimensión colonial ab initio de la cuestión sionista. Para terminar y para cerrar, lo que yo quería hacer, que no me va a dar tiempo cerrar ese experimento proyectivo, pero si os dais cuenta, si lleváramos al presente y prolongáramos algunas de las materias de esta obra, por ejemplo, nos encontraríamos con presencias y ausencias destacables, pero también con elementos y analogías potentes, ¿no? Por una parte, esa noción o ese momento de interregno, ¿no? Ese momento de interregno en el que, de alguna forma, la sociedad se encuentra convulsionada, las democracias, digamos, actuales, liberales, se encuentran convulsionadas por tendencias claramente derechistas e iliberales en buena parte del planeta, digamos, como corolario de lo que ha sido la ofensiva neoliberal de los 70 hasta la actualidad, ¿no? Ya derivada en un proceso para algunos de autoritarismo reaccionario, para otros de posfascismo, es decir, hay múltiples etiquetas para entenderlo, pero me parece que si hoy prolongáramos la escena contemporánea, en vez de D'Annunzio, ¿no? Y en vez de eh, Mussolini, podríamos hablar perfectamente de Donald Trump, podríamos hablar perfectamente de Javier Milei, podríamos hablar perfectamente de Víctor Orbán, por señalar algunos de esos fenómenos, ¿no? El central sería sin duda Trump, que es el que lidera, digamos, esa ofensiva, pero me parecería muy interesante, ¿no? Como que esa reedición abarcaría y tocaría esos fenómenos, probablemente trocando, ¿no? La imagen épica del condottiere fascista por la del hombre de empresa, ¿no? Que representa a Donald Trump. Pero justamente vivimos también en un proceso tremendamente neocolonial, polarizado y atravesado por fuerzas divergentes. Lo que pasa es que lo que sucede es que cuando proyectamos este análisis, el gran mito, vamos a decir, parcialmente ausente en la época, mientras el mito fascista sigue funcionando y funciona reelaborado, digamos, dentro de las dinámicas neoliberales más depredadoras, el mito de la revolución o la fuerza de la revolución es algo que parece una suerte de estructura ausente que está in nuce en muchas luchas, en muchos espacios, que habría que analizar, como hizo Mariátegui en la época, ¿no? De alguna manera bajándose a la arena del análisis periodístico, de ese análisis periodístico y cinematográfico. De alguna manera, ese momento de interregno lo vivimos. Recordamos una frase, si queréis, un análisis que dejó hecho Immanuel Wallerstein. Justamente vivimos una época de transición y una época de transición que no admite demasiados centros, que probablemente tendrá una resolución hacia una dimensión mucho más socialista o hacia un autoritarismo cada vez más jerárquico, cada vez más colonial y cada vez más estructurado, incluso de una manera, como hoy día vemos en muchos análisis, tecnofeudal. Hoy nuestra escena contemporánea actual probablemente no se fundamentaría tanto en la crónica al uso que hacía Mariátegui, ojalá en su profundidad y en su rigor, sino probablemente también en el mundo de los streamers, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de las intervenciones mediáticas que son también centrales para precisamente construir un combate ideológico. Hay mucho más que tenía por decir en esta parte, pero solo quería dejarlo acá. Y nada, muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Mario. Bueno, después de alguna dificultad técnica, tenemos con nosotras a Natalia Romé, a la que voy a presentar ahora muy brevemente.
Ella va a intervenir con una comunicación titulada La producción de teoría marxista en la periferia y es profesora y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y estudiosa del pensamiento marxista, especialmente de las relaciones entre epistemología y política y sobre estudios de la ideología. Particularmente es autora de la obra La posición materialista, el pensamiento de Louis Althusser entre la práctica teórica y la práctica política, y editora de Notas materialistas para un feminismo transindividual. Así que nada, Natalia, bienvenida, muchas gracias, y te escuchamos y luego dedicaremos un tiempo para el debate o las preguntas que surjan de tu intervención y la de Mario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a compañeras y compañeros de Granada, José, Violeta, Jesús y los demás que estén por allí. Bueno, como puse ahí en el título, quería reflexionar un poco acerca de en qué consiste producir teoría desde los márgenes. ¿Qué son los márgenes, no? Por otra parte, en principio, bueno, hacer teoría desde los márgenes del mundo occidental es tensionar las fronteras mismas de lo teórico, incluido el materialismo histórico, y entonces nuestra existencia marginal, nuestra historia y especialmente nuestra frágil posibilidad de un futuro constituyen un pequeño escándalo teórico, y es sobre eso que quisiera hablar con ustedes hoy. Para comenzar, quiero compartir un dilema irresoluble. Por un lado, me rehúso a hacer de mi historia o la de mis pueblos, de los pueblos hermanos al mío, el mero espacio para una aplicación práctica de teorías que se producen en países centrales. Eh, pero a la vez quiero defender el derecho de nuestros pueblos a reclamar la porción de civilización que les pertenece, algo que ha hecho Mario muy bien trayendo a Mariátegui, porque nuestros pueblos han ofrecido las condiciones materiales, las riquezas, los cuerpos, en definitiva los procesos históricos sobre los que se ha erigido la historia intelectual occidental. Y deseo que el campo del pensamiento marxista se haga cargo de esa pequeña catástrofe que se encuentra también en sus entrañas. Y en esto me atrevería a decir que hay un lector oblicuo de Marx que puede orientarnos en un método adecuado para la lectura justa de esta oportunidad política y epistémica, y ese lector es Brecht. De algún modo el espacio teórico del marxismo tiene la forma del teatro materialista brechtiano, que procede a colocar en el centro de la escena los márgenes que revelan el artificio que sostiene a la escena misma. Poner los márgenes en el centro, no como una anécdota o un juego de las anomalías, sino como un criterio muy riguroso para orientarse en el proceder materialista, es el único modo de recuperar, creo yo, lo más virtuoso de la tradición marxista y lo más vital, es decir, y que hemos perdido, como pregunta incluso, que es la alianza muy problemática entre lo justo y lo verdadero. Y es con esta preocupación que quiero compartirles algunas notas para una epistemología que creo que hoy nos debemos. Nos la debemos porque admitimos durante demasiado tiempo una confusión muy torpe entre, diría yo, pluralismo y partisanismo. El problema epistemológico que tenemos no se va a resolver si hablamos de marxismos, marxismo negro, marxismo feminista, marxismo latinoamericano, porque esa lógica es profundamente coadyuvante con la fragmentación del campo intelectual y la impotencia política. Precisamos profundizar una epistemología capaz de reclamar lo universal desde abajo y desde las periferias, es decir, una universalidad paradójica, partisana y por lo tanto desgarrada o cismática, atravesada en su cuerpo mismo por los desgarros de la historia, por la lucha de clases, por la opresión sexogenérica y por la división internacional del trabajo. Entonces, de lo que se trata es de explorar y ensayar los modos en que la existencia misma de las diversas periferias, los pueblos esclavizados y saqueados, las mujeres y otros géneros violentados y subjugados, los trabajadores y trabajadoras explotados, afectan la producción de teoría en su estructura y permiten discernir criterios justos para orientar el trabajo conceptual que nos hace falta. Hay mucho trabajo por hacer en este sentido y puede parecernos que esta tarea no responde a las urgencias del mundo en crisis, pero me parece a mí humildemente que la cuestión de la verdad es hoy de primer orden, porque sin un trabajo de restitución de los criterios de verdad no hay modo de que podamos los más débiles reclamar nuestro derecho a nombrar las injusticias que padecemos. Desde luego, no es posible en esta intervención agotar esta cuestión, y por otra parte sería torpe y vanidoso de mi parte intentarlo. Simplemente voy a intentar compartir algunas notas que tienen la forma de un montaje, ¿no? un procedimiento brechtiano, por cierto. Un montaje de fragmentos que encuentro en múltiples lecturas
que voy atesorando con la convicción de que en algún momento sabremos lograr de ellas un mejor aprovechamiento. En los últimos años, el mejor nombre que encontré para estas cuestiones es el de teoría de la reproducción. Para este trabajo que estoy queriendo compartir hoy con ustedes. No me refiero especialmente al modo en que la teoría feminista aborda el tema, aunque por supuesto el aporte teórico de los feminismos de la reproducción social es vital, pero me refiero de un modo mucho más amplio a la cuestión de la reproducción ampliada del capital como lugar privilegiado para desplegar las cuestiones que atañen a la articulación estructural entre relaciones capitalistas y no capitalistas, que concierne al vínculo entre centro y periferia, incluidas las periferias internas de las sociedades de los países centrales. Para plantearlo de un modo más o menos claro, diría que la cuestión de la reproducción concierne a los modos singulares en los que las relaciones sociales capitalistas duran, es decir, existen en formaciones sociales concretas caracterizadas por rasgos singulares. Y en esta cuestión confluyen niveles diversos de reflexión. Que apenas voy a listar, no voy a trabajar todos ellos, no se asusten, no nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Por un lado, las diferencias conceptuales y las relaciones históricas entre modos de producción y formaciones sociales. En segundo lugar, la consecuente definición filosófica de estructura y el concepto de coyuntura. El asunto del método, que se relaciona con lo anterior, pero no solamente el método de abordaje histórico de sociedades concretas, sino también, y esto es lo que más me interesa hoy, el método de lectura y producción teórica. ¿En qué medida la elaboración de teoría, esta sería la pregunta, se deja afectar por la complejidad real de lo concreto? ¿Cómo se distingue el materialismo no solo del idealismo, sino de sus formas veladas, el empirismo y el economicismo? Finalmente, la pregunta por la determinación, la causalidad histórica y la concepción de tiempo asociada a ellas. Dejo esto por aquí, entonces, para que dimensionemos el tamaño de la tarea que creo yo tenemos por delante, en el mismo momento en que pronunciamos el nombre marxismo iberoamericano. No puedo tratar todo esto hoy, pero entonces voy a compartir unas notas. Comienzo con una iluminación del mundo transatlántico del siglo XIX, un breve pasaje de un libro que no deja de conmoverme. Se trata de Peregrinaciones de una paria, de Flora Tristán. Cada vez que lo leo me pregunto cómo puede la historia del mundo entrar toda entera en una vida. Estoy exagerando, pero sí pienso que es impresionante el modo en que lo universal y lo singular se conjugan en la vida de Flora Tristán. Rápidamente, para quienes no conocen nada de ella, menciono que Flora Tristán nace en 1803 en París, es hija de Mariano de Tristán y Moscoso, que es un coronel peruano al servicio de la corona española, y de una francesa, Anne-Pierre Lesnay. Sus padres se casan en un matrimonio religioso oficiado por un sacerdote francés, pero sin legitimidad legal. Entonces, cuando Napoleón invade España y se emite un decreto imperial de incautación de los bienes de los españoles residentes en España, la madre de Flora pierde su casa, ¿no? Ha quedado viuda, pierde su casa, pierden toda posibilidad de reclamar el patrimonio, la herencia que ha dejado el coronel peruano que es su padre. Quedan solas, sumidas en la pobreza y en una suerte de ilegitimidad, ¿no? De una condición de apátridas en algún sentido, por lo menos Flora. Flora con 24 años, a los 24 ya fue obrera, sirvienta, fue una mujer violentada por el hombre con el que fue obligada a casarse, viaja sola a Perú a intentar recuperar la herencia de su padre, por supuesto sin éxito, ¿verdad? Pero la experiencia alcanza para que encuentre, diría yo, en modo un poco épico y exagerado, su destino, que va a estar entre las luchadoras más influyentes de su tiempo. En su regreso a Europa escribirá sobre la educación de las mujeres, la vida de las prostitutas de París, los trabajadores, y fundamentalmente va a teorizar sobre la necesidad de constitución de la clase obrera en su escrito La Unión Obrera, publicado en 1843, del que más de un lector dice que se anticipa al manifiesto comunista y que fue sin duda inspiración de Marx y Engels, de quien era cercana. Entonces, en la vida de Flora se inscribe esa dislocación estructural del mundo capitalista en sus múltiples modulaciones. Opresión de género y de clase, pero también división internacional del trabajo e historia colonial. Y nos deja un dilema inquietante. Si escribimos la historia teórica del marxismo en un esquema que recupere la pregunta por sus condiciones de posibilidad, ahí vamos a encontrar mucho más, y subrayo, mucho más, que la conjunción de la filosofía alemana, el pensamiento político francés y la economía inglesa. Vamos a recuperar los hilos invisibles de la periferia como condición estructural de la teoría misma.
Si me permiten, voy a leer un pasaje de esa bitácora de su viaje a Perú, titulada Peregrinaciones de una paria, en un capítulo que es Los baños de mar y un ingenio azucarero, donde Flora escribe, la cito, está relatando su experiencia de paseo, ¿no?, como ciudadana casi occidental en el Perú, y dice lo siguiente, y está paseando por ese ingenio de la mano del dueño del ingenio. Dice, entré en un calabozo donde se hallaban encerradas dos negras. Habían dado a muerte a sus hijos privándolos de alimento. Ambas, completamente desnudas, estaban agazapadas en un rincón. La una comía maíz crudo, la otra, joven y hermosa, dirigió sobre mí sus grandes ojos. Su mirada parecía decirme, he dejado morir a mi hijo porque sabía que él no sería libre como tú. He preferido verlo muerto y no esclavo. No se trata solamente de una anécdota de sensibilidad femenina. Flora, en este mismo texto, coloca los rudimentos de una teoría de la acumulación originaria y de la posterior reproducción ampliada del capital. Sí, todo eso. En la conversación con el dueño del ingenio, que intenta demostrarle que, bueno, que el trato para con los esclavos en Perú es mucho más humano que en otros procesos, gracias al proceso de evangelización. Flora le dice, cito, si el precio en que se vende el azúcar comparado con el valor de trabajo que demanda estuviese en la misma relación que los productos de Europa comparados con sus gastos de producción, el amo, sin tener entonces una compensación por la pérdida de su esclavo, no lo obligaría al trabajo y velaría por su conservación. Me interesa mucho esta idea, que me animo a decir que es un antecedente de lo que luego vamos a leer en La acumulación del capital de Rosa Luxemburgo. No se trata de comparar las condiciones del trabajo del sur esclavista y deshumanizado con las condiciones del trabajo ya asalariado en el norte moderno capitalista. Se trata de comprender el hilo que descarga los costos de producción de la fuerza del trabajo asalariada del norte en las espaldas de los esclavos del sur. Rosa Luxemburgo lo dice de esta manera. Cito un fragmento muy famoso de La acumulación del capital. Dice, la producción capitalista ha estado calculada en cuanto a sus formas de movimiento y leyes, desde el principio sobre la base de la tierra entera como el almacén de fuerzas productivas. En su impulso hacia la apropiación de fuerzas productivas para fines de explotación, el capital recorre el mundo entero, saca medios de producción de todos los rincones de la tierra, cogiéndolos o adquiriéndolos en todos los grados de cultura y formaciones sociales. Entonces, la base teórica del movimiento que plantea Rosa Luxemburgo desde el principio de su libro es el punto de vista de la reproducción, ¿no? Me interesa afirmar esta cuestión, el punto de vista de la reproducción. Es un poco una paradoja, ¿no?, porque no hay sujeto de ese punto de vista, pero es interesante insistir en esa idea. Lo voy a decir de un modo más polémico. Se trata de una lectura de Marx orientada al análisis histórico y coyuntural concreto, que es la base de todo pensamiento estratégico, y entender que debe producirse esa lectura bajo el primado del punto de vista de la reproducción. El primado del punto de vista de la reproducción es lo que encuentro bosquejado en las observaciones agudas de Flora Tristán, y eso es lo que propongo leer también en Rosa Luxemburgo, no como un ejercicio exegético de lo que verdaderamente dice Rosa, sino como una pregunta por las políticas de lectura que hoy necesitamos. Esto me permite sostener que plantear el punto de vista de la reproducción nos lleva a la pregunta por los procesos históricos concretos en los que la reproducción tiene lugar. El esquema de una sociedad capitalista pura, en el caso del desarrollo de Luxemburgo, estalla, ¿no? Ese esquema de la economía inglesa, donde solamente hay trabajadores y capitalistas, estalla y reclama un exterior no capitalista y fuerzas productivas no capitalistas, ¿no? La propia reproducción ampliada del capital reclama un mundo no capitalista. El capital avanza si existe una zona del mundo no capitalista. Esa es la tesis central de Luxemburgo. Y así vemos que la tercera parte de su libro, ¿no?, a medida que va avanzando, se abre desde una cantidad de lucubraciones abstractas sobre la teoría del valor, la producción de plusvalía y el trabajo, a la historia del imperialismo. La pregunta por la acumulación y la reproducción ampliada del capital la lleva a Rosa, diría yo, del tomo 1 del Capital al tomo 3 y a los manuscritos generados por Marx hacia la década del 60 y el 70, y de una teoría abstracta, como decía, a una teoría concreta de la historia que introduce la cuestión de la periferia no capitalista en el corazón mismo del desarrollo teórico. ¿Qué consecuencias teóricas podemos sacar del tratamiento que despliega el recorrido, sobre todo el recorrido de los capítulos de la acumulación capitalista de Rosa Luxemburgo?
diría yo lo siguiente: el modo de producción capitalista no se basa a sí mismo. La realización del valor, que es su ley, necesita estructuralmente de la coexistencia y parasitación de elementos sociales no capitalistas. Entonces, la duración, insisto, duración es igual a existencia histórica. La duración concreta del capitalismo no se reduce a fuerzas productivas capitalistas, sino que requiere de relaciones que no pueden ser definidas inmediatamente a partir de la relación trinitaria salario, renta, interés. Y esto nos lleva a una conclusión de orden filosófico. El sistema capitalista tiende a la totalización, pero necesita no ser total. Esa contradicción permite entender al imperialismo, la dependencia, las relaciones desarrollo-subdesarrollo como relaciones necesarias de la duración del capitalismo y, por lo tanto, como relaciones que la teoría marxista, de las que la teoría marxista tiene que dar cuenta en su conceptualidad. El punto de vista de la producción, de la reproducción, es de la periferia, entonces, entendida en sentido amplio. No se reduce a una prehistoria de la génesis del capitalismo en las genealogías de la llamada acumulación originaria, sino que se ocupa de las formas en las que las fronteras entre relaciones capitalistas y no capitalistas se redefinen una y otra vez en cada régimen de acumulación y de reproducción. Entonces, esa heterogeneidad estructural que se muestra en el análisis de Rosa como una inmanencia que es a la vez interior y exterior al modo de producción capitalista, es necesaria y contingente a la lógica de valorización del capital. Lo digo de otro modo: la historia, es decir, también el presente y las formas futuras de duración del capitalismo, es la historia de la redefinición de las coordenadas del tiempo y el espacio en base al modo sobredeterminado, es decir, procesual, complejo y contradictorio, en el que la reproducción del capital las requiere. La reproducción del capital necesita de relaciones no capitalistas, y esto es importante. Si no las encuentra, las produce, ¿no? No me estoy refiriendo entonces a una lectura de una subsunción progresiva del mundo no capitalista, ¿no? Y tampoco me refiero solamente a relaciones económicas precapitalistas, que es el término que usa Rosa de Luxemburgo, sino a diversas formas subsalariales de trabajo y a la restitución de formas, incluso a la restitución, ¿no?, de formas de plusvalía absoluta, como vemos en nuestras sociedades a medida en que se destruye el empleo formal actualmente. Entonces, es algo que también podemos ver en la aparición de nuevas formas de plusvalía por transferencia, por ejemplo, entre fracciones del capital, ¿no?, algo que caracteriza hoy el funcionamiento de las finanzas, la información y la energía, y que se parece al modo en que el capital se parece bastante, diría, a una periferización del mundo, porque ese es el modo en el que el capital monopólico ha parasitado las economías periféricas desde fines del siglo XIX. Y aquí se abren en la contemporaneidad toda una serie de cuestiones que tienen que ver con si seguimos hablando de un capitalismo o estamos hablando de un tecnofeudalismo, y todas esas elucubraciones que yo creo serían mucho más prolífico pensar en términos de una articulación de modos de producción, ¿no?, compleja y contradictoria, especialmente contradictoria porque si abandonamos esa mirada de las contradicciones, nos perdemos de vista la política, ¿no? Esto me conduce a la segunda iluminación, en la que voy a dialogar con Mario, porque me parece que a esta teoría de la reproducción sin dudas hace un gran aporte Mariátegui, ¿no? Sobre todo en la cuestión del indio, que es uno de los artículos que él no trabajó de los 7 ensayos sobre la realidad peruana. Mariátegui analiza el modo en que a fines del siglo XIX, que es la etapa clave de consolidación de las naciones sudamericanas, se abre una nueva etapa en la que vemos actuar con claridad procesos, diría yo, de espacialización y temporalización marcados por el capital, ¿no? La lectura de Mariátegui es que bajo el primado de la División Internacional del Trabajo, que se consolida durante el siglo XIX, la economía peruana moderna no logra constituirse como un espacio económico unificado, sino que queda fracturada como una articulación de tiempos arcaicos en los que la economía de la sierra, ¿no?, que es la economía del gamonal, perpetúa lógicas arcaicas de cacicazgo y la minería, mientras que la economía moderna de la costa abandona las formas esclavistas al precio de reforzar la dependencia internacional, ¿no? Esa idea de espacio económico fragmentado, dividido, no fragmentado, dividido, ¿no? Dividido quiere decir marcado por la División Internacional del Trabajo al interior del espacio de las formaciones sociales capitalistas dependientes. Perú del siglo XX es entonces una formación, es decir, estoy hablando de todo el capitalismo periférico, no solamente de Perú, ¿no? Estoy leyendo con Mariátegui un rasgo propio de los capitalismos periféricos.
Perú del siglo XX es una formación social que responde a lo que el boliviano René Zabaleta Mercado denomina formación social abigarrada, es decir, una conjunción de relaciones materiales que no responden a la homogeneidad del modo de producción capitalista y que ponen en cuestión las imágenes progresivas y desarrollistas de la subsunción. Las formaciones sociales del capitalismo dependiente son todas, cada una, un mestizaje de temporalidades, no solo porque en ellas conviven tiempos modernos y premodernos como supuestas reminiscencias del pasado, sino porque en ellas, tal como afirma la teoría de la dependencia, el desarrollo produce subdesarrollo. Entonces, habría que pensar que ninguna formación social, tampoco las formaciones sociales desarrolladas, cuyo desarrollo depende de su relación con las naciones subdesarrolladas, son temporalmente homogéneas, ¿no? Lo digo de esta manera, ninguna formación social es temporalmente homogénea, en ninguna existe un único modo de producción capitalista. Entonces, esta cuestión es retomada por la teoría de la dependencia en los años 60 en América Latina, y cito un breve pasaje de un texto de Gunder Frank, que es uno de los exponentes, tal vez un poco marginal, pero como estoy con los márgenes me permito esto, de la teoría de la dependencia, un texto publicado en La Habana en 1967 con el título El desarrollo del subdesarrollo. Dice Gunder Frank: la invención histórica demuestra que el subdesarrollo contemporáneo es en gran parte producto de la economía pasada y actual de otras relaciones entre los satélites subdesarrollados y los actuales países metropolitanos desarrollados. Lo que es más, estas relaciones son parte esencial de la estructura y el desarrollo del sistema capitalista a escala mundial en su conjunto. Un punto de vista relacionado con esto, y ampliamente erróneo, es que esos países subdesarrollados, es pensar que en esos países subdesarrollados y dentro de ellos, de sus áreas domésticas y subdesarrolladas, debe ser y será generado o estimulado por la difusión de capital, instituciones y valores desde las metrópolis capitalistas nacionales e internacionales. ¿No? Lo que está diciendo Gunder Frank es que no hay forma de que los países subdesarrollados, incrementando tecnología, capital extranjero y valores occidentales, accedan más rápidamente a un proceso de desarrollo, que era un poco la teoría desarrollista de la CEPAL, por ejemplo, en América Latina, sino que su incorporación en procesos de desarrollo produce su desarrollo. Un poco apoyándome en esta lectura que se hace en América Latina en los años 60, es que traigo esta lectura política, digamos, de Luxemburgo, o esta lectura periférica de Luxemburgo, que podría formularse así, ¿no? Sometiendo a la propia Luxemburgo a la condición de las lecturas latinoamericanas posteriores. El modo de producción capitalista es abstracto con respecto a las formas concretas de su existencia y duración en regímenes de reproducción determinados, ¿no? Coloniales en su prehistoria, imperialistas, neoimperialistas o globalizados más tarde. Entonces, de esta lectura de Luxemburgo, afectada por la periferia del marxismo, que leemos en Flora Tristán, en Mariátegui, en Gunder Frank, se pueden extraer conclusiones teóricas para el marxismo en general, y no como lecciones propias de los marxismos exóticos o étnicos, como los bares de los barrios gentrificados. En esas consecuencias teóricas, entre esas consecuencias teóricas, creo yo, hay que intentar reescribir una epistemología materialista en general, ¿no? No una epistemología materialista de los pobres para los pobres. Lo que leemos en el libro de Luxemburgo, que vengo mencionando, es que, y esta es una pista que me parece importante para pensar una epistemología, elaborar y reelaborar una epistemología materialista, es que la teoría avanza de lo abstracto del modo de producción a lo concreto de sus formas de reproducción en formaciones sociales, ¿no? Ese movimiento nos coloca en la periferia de las relaciones económicas capitalistas, donde la periferia no solo es geográfica, porque lo que se produce a finales del siglo XIX con la exportación de la plusvalía absoluta a los países dependientes de economías primarizadas, es también se articula con otro proceso de periferización, que es la expulsión de las mujeres trabajadoras al ámbito doméstico en los países centrales, ¿no? Entonces, de múltiples maneras, en los procesos de transición de un régimen de acumulación a otro en la duración del capitalismo, se reinventa la frontera entre producción y reproducción, entre trabajo capitalista y no capitalista, manteniendo, desde luego, el principio de valorización creciente del capital, ¿no? Entonces, esta torsión desde lo abstracto a lo concreto, que constituye una clave de la epistemología materialista, queda expuesta en la incorporación de la pregunta por lo periférico del capitalismo,
¿no? Entonces, esa pregunta por lo periférico, por la historia concreta de formaciones sociales dependientes, lo que expone es el modo en el que debe proceder la teoría, la producción de teoría, si se quiere materialista, ¿no? Rosa no habla de esto, sino que lo practica en su escritura, pero lo interesante es que en ese ejercicio, en ese ejercicio en que va avanzando de lo abstracto a lo concreto, borra la dicotomía entre estructura e historia, que apareció de un modo bastante burdo en los debates del siglo XX, ¿no? Y es una dicotomía que muestra que esa dicotomía es forzada para el marxismo, ¿no? Y que parece más una pelea entre herederos franceses e ingleses de Marx que una lectura rica en la novedad teórica, ¿no? Pues bien, el mundo periférico, como quieran interpretar esa categoría, es también la anomalía que impide la estabilidad de esa dicotomía entre estructura e historia, ¿no? Y con esto voy a la última parte de mi intervención. Por favor, avísenme si me estoy excediendo en el tiempo. Sí, si te parece una pena acabar en 5 minutos y así tenemos Muy tiempo bien. para un poco de debate. Bien. Bueno, intento avanzar rápidamente. Diría así, la periferia... O sea, hasta las 8:30. Bueno, 8:30 tenemos que estar. Claro, fuera. Es que cierran. Bueno, pues un par de minutos y concluimos. Que nos Bueno, intento llegar a la idea. Me faltan las conclusiones, que es la cuestión principal. Diría así, la periferia es la espalda histórica que la epistemología occidental, incluidas algunas lecturas del marxismo, no puede soportar, porque su existencia somete la homogeneidad del cuerpo teórico a la violencia de un desajuste estructural. Me gusta mucho esta idea que trabajó Balibar, con la idea de teorías o ciencias sismáticas, ¿no? Lo traduzco así: la teoría marxista solo puede avanzar sometiéndose a sus divisiones internas si quiere dar cuenta de la condición estructuralmente dividida de la objetividad histórica, ¿no? Por eso, ¿no? Porque es una ciencia que avanza haciéndose cargo de sus divisiones internas como criterio epistemológico, porque quiere dar cuenta de lo real de la historia, que es la división de las unidades de las formaciones sociales, es que, diría Althusser, fueron durante el siglo XX y después de Gramsci solamente los militantes los que pudieron leer a Marx con justeza, ¿no? Gramsci, Lenin, Mao, yo agrego Rosa Luxemburgo, Mariátegui y Gunder Frank. Leer a Marx de modo materialista y político es leer su método de pensamiento, ¿no? Esta idea no la voy a desplegar, solamente menciono que esta idea de método de pensamiento aparece, por ejemplo, en Enrique Dussel, en un comentario que está incluido en el libro de traducciones de los textos tardíos de Marx al español, que produce Álvaro García Linera cuando es vicepresidente de Bolivia, ¿no? La idea es que si queremos pensar el capitalismo real en sus formas concretas y singulares de existencia, tenemos que pensarlo como lo piensa el político, es decir, pensando las contradicciones singulares de una coyuntura, sus desajustes temporales, lo que en ella es no capitalista, no repetitivo de lo dado y de lo dominante, lo que hay de futuro en la actualidad del presente, sin fatalismo ni utopismo, ¿no? Esta misma idea es la que trabajaba en una de sus lecciones José Aricó, sus lecciones en México sobre marxismo, donde subraya que el método adecuado para leer a Marx es el método de Lenin, ¿no? Que produce una lectura política, es decir, una lectura situada que no se reduce a una suma de la teoría del valor más la acumulación originaria, que casualmente es el modo dominante con el que se lee hoy a Marx, ¿no? Cómo se lo fragmenta. La lectura política del capital se basa en la noción de formación económico-social, dice Pancho Aricó, que supone que no existe capitalismo en general, sino que la teoría del capitalismo se hace elaborando la teoría de los casos singulares de las formaciones económico-sociales capitalistas. Y en las formaciones sociales capitalistas nunca encontramos un único modo de producción, sino una articulación con dominancia de un modo de producción sobre otras relaciones económicas y sociales. Toda formación social es un condensado de tiempo, porque la historia es el cifrado de una pluralidad temporal y no el despliegue de un tiempo homogéneo y contemporáneo. Entonces voy a pasar rápidamente a unas conclusiones o unas notas, en todo caso, para lo que podríamos pensar como un programa, una tarea para una periferización del marxismo que atienda algunos de los preceptos muy generales y que espero que más o menos se entiendan a la luz de lo que intenté compartirles. Uno, una teoría del desarrollo histórico de las leyes del capitalismo que no sea determinista y fatalista
necesita de la elaboración fina y rigurosa de una concepción plural, o mejor, diferencial del tiempo histórico, que no puede hacerse si no se atiende al mundo periférico. Segundo, que eso supone someter las abstracciones conceptuales al primado de la pregunta por la reproducción y, por lo tanto, a la consistencia objetivamente sismática, objetivamente conflictiva o dividida de lo real histórico. Tres, que esto requiere revisar el divorcio artificial entre la práctica teórica y la práctica política, sin anegar tampoco una en otra, sino reinventando su conjunción tensa. Es decir, buscando, persiguiendo, persistiendo en identificar esa relación singular y específica entre pensamiento teórico, el método de Marx, dirían Dussel o Aricot, y el pensamiento político situado, es decir, la reflexión sobre la organización, su forma, sus estrategias en cada situación concreta. Y sus posibilidades, sobre todo, ¿no? Sus oportunidades. Finalmente, en esto consiste, creo yo, el axioma central del materialismo como ciencia de lo singular, sobre el que se apoya la paradójica y fecunda consistencia del marxismo como teoría universal y partisana. Por supuesto que no se me escapa que esta afirmación es maliciosamente enigmática, pero no tengo dudas de que es preciso y bastante urgente recrear la comunidad de inteligencia y de afecto en torno de ese misterio, ¿no? Ese misterio que tanto tiempo impulsó lo mejor del marxismo, el misterio de la relación filosófica, epistémica, teórica y política entre ciencia y revolución. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, la verdad que han sido dos ponencias maravillosas. No sé si tenemos 5 minutos para alguna pregunta o opinión que se quedara, pero con brevedad, porque nos desahucia. Entonces, ¿hay alguien que quiera agregar alguna cosa? Aparte de... Sí, se lo digo. Sí, acércate. Bueno, la verdad es que estamos mal de tiempo y es que ya mismo cierran la facultad, pero yo sí quería comentaros, bueno, en primer lugar me gustaría mucho tener tiempo para escucharos los dos hablar entre vosotros, ¿no? Porque yo creo que hay porque habría un debate que establecer a partir de las cosas que habéis dicho cada uno. Yo sí me gustaría hacer una pregunta, que sé que a lo mejor ahora no hay tiempo de responderla. La primera, es una pregunta. Decía por Natalia. Natalia, yo estoy completamente, vamos, espero leerte pronto sobre lo que has dicho, porque estoy completamente de acuerdo. Eso significa que hay que revisar un marxismo cuyas categorías de análisis sociológico están construidas fundamentalmente en torno al modo de producción capitalista. Eso hace que las categorías construidas en torno al modo de producción capitalista no sean útiles para realidades que incorporan modos de producción feudales, semi-esclavistas, y respecto a los cuales el marxismo tiene muchísimas menos categorías de análisis. Eso, por ejemplo, es especialmente importante, tú lo has dicho muy bien, no en la periferia, sino en los países centrales. Nosotros tenemos a buena parte de nuestra clase trabajadora, migrante, que es completamente invisible políticamente y casi nadie se pronuncia al respecto, porque, y que por supuesto subir la categoría general de clase trabajadora sería completamente absurdo, porque tiene una realidad cultural, una jerarquía interna, una forma de vida completamente diferente. Esa sería una cuestión. La segunda cuestión para Mario. Hay en Mariátegui hay un proceso de vinculación con la creación de un orden nuevo que hace que su diagnóstico, que efectivamente se parece, podemos encontrar muchos puntos de contacto con la situación actual, no se corresponda con nuestra situación actual. Quiero decir, ¿dónde estaría la Revolución de Octubre de Mariátegui?
sin la cual, digamos, la Revolución de Octubre y la vinculación, que lo ha dicho muy bien, del marxismo con así. Y yo te preguntaría, Mario, tu opinión sobre China. Y no tu opinión sobre China, no creo que me hable de Xi Jinping, sino tu opinión para lo que puede significar una realidad como China, como referente, o digamos, como sustituto de un referente, o como un referente homólogo al que representó, o al que pudiera representar la Revolución de Octubre en la época de María. Si hay más preguntas, las hacemos ahora. Incluso más con la pregunta, Sí. la respuesta. Respuesta súper mega breve o indiferido incluso. O incluso digas que podemos hacerla por escrito. Sí, por eso digo que se pueden reflexionar y se responden por escrito en otro día o lo que sea. Me sabe muy mal, pero ha habido un retraso de timing y estamos ahí un poco apretados. Pero bueno, muchas gracias Mario y Natalia. Que hablar un poquillo. Sí, bueno, si tenéis algún titular, ¿no? Un titular breve, si queréis compartirlo. Titular de entradilla. Sí. No. Natalia. Mario. Hombre, o sea, como titular, que yo a veces me toca dar titulares, complicado, pero yo creo que todavía China es algo, no creo que sea comparable a lo que fue la Revolución Rusa para Mariátegui. Creo que todavía hay una revolución por venir, pero el problema para mí, el problema está en el abandono o en cierto abandono del significado también profundo de lo que significa la revolución en términos históricos. Y creo que, bueno, Mariátegui nos invita a insistir también en lo que tiene la revolución, tanto desde el punto de vista del análisis como desde el punto de vista, si queréis, del mito, ¿no? Voy a dejarlo ahí. Yo solo, mi titular va a ser enteramente polémico y va a ser efectivamente un titular, ¿sí? El marxismo no es una teoría social, es una teoría de la historia. Es lo único que voy a decir. Y me parece que ahí se abre una gran discusión que puede continuar en otras jornadas dedicadas específicamente a esa discusión. Gracias. Gracias a todos.